El libro de Ezequiel es el más descuidado en la Biblia. El tiempo de Ezequiel fueron tiempos difíciles. Se dice que fue el último rey títere de Judá. Recibió autoridad para gobernar en Jerusalén con apenas un pequeño ejército. La ciudad fue sitiada una vez más, y el ejército de Nabucodonosor capturó a Sedecías. Mataron a cada uno de sus hijos delante de sus ojos para que él pudiera ver que la línea real había terminado. Le arrancaron los ojos para que la última cosa que viera fueran sus hijos siendo asesinados. Luego, Nabucodonosor ordenó la destrucción total de Jerusalén. Ezequiel fue llamado a predicar en esa época, a pesar del hecho de estar a miles de kilómetros de distancia de Jerusalén, en la tierra de Babilonia. La música espiritual tradicional de Amdra Bones tiene una melodía pegajosa, pero en realidad es sobre un renacimiento en el cementerio. Está basada en la visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos, dada por el Señor Dios, quien deseaba proporcionar esperanza desesperadamente necesaria a su pueblo elegido. Por causa de su maldad, el Señor permitió que Nabucodonosor entrara y conquistara su tierra. El pueblo se convirtió en cautivo en la exótica y distante tierra de Babilonia. Estaban desanimados. La visión del Valle de los Huesos Secos es principalmente sobre los hijos de Israel, pero también tiene implicaciones prácticas para nuestras propias vidas. Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 y 2, La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me colocó en medio del valle, y estaba lleno de huesos. Entonces él me hizo pasar por todos ellos alrededor, y he aquí que había muchos en el valle, abierto y, en verdad, estaban muy secos. El Señor apareció a Ezequiel en forma de un valle lleno de huesos secos. Dios no cambió la ubicación de Ezequiel, pero le dio una vívida sensación interna de que fue llevado a un valle lleno de huesos. La sequedad de ellos indica que estaban allí por un largo periodo de tiempo. Los huesos también sugerían que el valle ya fue habitado pero ya no estaba allí. El Señor quería que la mente y el espíritu de Ezequiel fueran profundamente afectados por la aparente falta de esperanza de la situación. Si no tenemos cuidado, nuestros hogares pueden descomponerse en un montón de huesos secos. Cuanto más ignoramos las reglas familiares de la palabra de Dios, más probable es que se conviertan en un esqueleto. Incluso algunos cristianos que ya anduvieron con el Señor se han convertido en un montón de huesos, viviendo de lo que eran en vez de lo que deberían haber sido. Efesios 6, 1, 4. Ezequiel, capítulo 37, versículo 3, y él me dijo, Hijo del hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Y yo respondí, Oh Señor Dios, tú lo sabes. Ezequiel respondió a la pregunta de Dios sobre si los huesos eran capaces de sostener vida, afirmando que solo el Señor sabía con certeza. Según Ezequiel, el escenario era imposible. Cuando contemplamos el significado del día, también podemos pensar sobre los tiempos que vendrán. Si deseamos ver un avivamiento, corresponderá al Señor traerlo, así como lo hizo en el tiempo de Ezequiel. Pero Dios es capaz de realizar lo que sea que se proponga. Él es el Dios de lo impensable. Lucas 18:27. Ezequiel, capítulo 37, versículos 4 a 8. Entonces él me dijo, profetiza a estos huesos y diles, oh huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, ciertamente haré entrar el aliento en ustedes, y vivirán. Pondré tendones en ustedes, traeré carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré aliento en ustedes, y vivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que profeticé como fui ordenado, y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y de repente un crujido, y los huesos se unieron hueso con hueso. De hecho, mientras yo miraba, los tendones y la carne vinieron sobre ellos, y la piel los cubrió, pero todavía no había aliento en ellos. Ezequiel fue posteriormente instruido por el Señor a predicar a los huesos que ya habían muerto. Dios estaba mostrando a Ezequiel una verdad crucial que todos necesitamos comprender. La proclamación de la palabra de Dios lleva consigo poder. Hay vida que se encuentra en la Biblia. Ella ofrece vida y fe a aquellos que la reciben,
Hebreos 4:12, Romanos 10:17. Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, también él me dijo, profetiza al aliento, profetiza, hijo del hombre, y dile al aliento, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh aliento, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Algunas personas creen que el trabajo de Dios se realiza a través de la organización, lo cual no debe subestimarse, pues incluso nuestros propios cuerpos están organizados. Una iglesia puede tener sus asuntos en orden, pero si no tiene aliento en ella, la iglesia no es más que un cuerpo sin vida. Ezequiel fue instruido por Dios a predicar al aliento. La palabra vientos deriva de la palabra hebrea ruaj, que puede significar viento, aliento o espíritu. Ezequiel, capítulo 37, versículos 10 y 11, entonces profeticé conforme él me ordenó, y el aliento entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie un ejército grandemente numeroso. Entonces él me dijo, hijo del hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos, de hecho, dicen, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha perdido y nosotros mismos estamos cortados. Por lo tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, oh mi pueblo, abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros y os traeré a la tierra de Israel. La visión fue aclarada, y Dios iluminó su significado edificante. Los israelitas habían perdido toda esperanza. Pero Dios les prometió que experimentarían un renacimiento nacional, habían sido acorralados y dispersados por la región. Los humanos pensaban que las cosas estaban sin esperanza, pero subestimaron el poder de Dios. Israel no solo sería revivido, sino también restaurado a su antigua gloria. Dios prometió restaurarlos a su tierra natal. Ezequiel capítulo 37 versículo 14, pondré mi espíritu en ustedes, y vivirán, y los colocaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, dice el Señor Dios. Finalizó la visión para él ya que Ezequiel no respondió, y luego le dijo lo que significaba. Como iba a resucitar los huesos desarticulados de Israel, que habían perdido toda vitalidad. Palabra y espíritu serían los medios por los cuales se lograría este objetivo. Se reveló a Ezequiel que debía profetizar sobre esos huesos y fue instruido a decirles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Entonces, mientras Ezequiel obedecía, Dios permitió que los huesos comenzaran a juntarse de nuevo, mientras tendones, carne y piel les daban de nuevo su forma original. Pero la palabra tenía que ser seguida por la concesión del Espíritu para que esos cuerpos recibieran el aliento y volvieran a la vida, lo cual es un ejemplo clásico de avivamiento. La revitalización espiritual de la Iglesia de Dios en los tiempos modernos es traída a través de la palabra y el Espíritu. Cuando cualquiera de estos elementos falta, el pueblo de Dios es incapaz de tener una experiencia significativa de la presencia de Dios entre ellos. 2 Corintios capítulo 3 versículos 17 y 18. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero todos nosotros, con rostro descubierto, reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. De acuerdo con la palabra de Dios, nuestras transgresiones y pecados anteriormente nos hicieron tan sin vida como un montón de huesos secos. Por otro lado, Dios nos transmitió un mensaje de esperanza cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Él nos vivifica de vuelta a la vida. Ha llegado el momento de compartir esta palabra de esperanza con aquellos que, por causa de sus pecados y transgresiones, todavía están espiritualmente muertos. Si difundimos la palabra y tenemos en mente que dependemos del Espíritu Santo para fuerza y orientación, podríamos observar un avivamiento en un sepulcro. Efesios capítulo 2 versículo 1. Por gracia mediante la fe, y os vivificó estando vosotros muertos en ofensas y pecados. Romanos capítulo 5 versículo 8. Pero Dios demuestra su propio amor hacia nosotros, en que Cristo murió por nosotros siendo nosotros aún pecadores.
Este pasaje enfatiza la transformadora gracia y misericordia de Dios. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros, ofreciéndonos una nueva vida. Esta nueva vida no viene de nosotros mismos, sino que es un don de la gracia de Dios. Es una transformación completa de la muerte a la vida, del pecado a la justicia, de la desesperación a la esperanza. El mensaje esencial de estos versículos es que la fe en Cristo no es solo una creencia intelectual, sino una transformación vivificante que nos lleva del estado de muerte espiritual a una nueva vida en Cristo. Esta nueva vida se caracteriza por el amor, la gracia y la verdad que emanan de la fe en Jesús. A través de esa fe, somos llamados a vivir de acuerdo con los principios y valores del reino de Dios, reflejando su luz y su verdad en un mundo a menudo marcado por la oscuridad y la desesperanza. Por lo tanto, así como los huesos secos en la visión de Ezequiel recibieron vida a través de la palabra de Dios y del aliento del Espíritu, también nosotros somos llamados a una nueva vida a través de la palabra de Cristo y del Espíritu Santo. Esta nueva vida no es solo una promesa para el futuro, sino una realidad presente que experimentamos cada día en nuestra caminata con Dios. Nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con fe, esperanza y amor, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. La visión de Ezequiel de los huesos secos habla profundamente sobre restauración y renovación. Así como Dios prometió traer vida a los huesos secos y restaurar a Israel, también promete renovar nuestras vidas espiritualmente. Esta promesa de restauración no se limita solo al pueblo de Israel, sino que se extiende a todos los que buscan a Dios. Jeremías capítulo 31 versículos 3 y 4 dice: De lejos el Señor me apareció, diciendo, con amor eterno te he amado, por eso, con benignidad te he atraído. Aún te edificaré, y serás edificada, oh Virgen de Israel, aún serás adornada con tus tamborines, y saldrás en la danza de los que se alegran. Este versículo refleja la continua fidelidad y amor de Dios, y su promesa de restauración no solo física, sino también espiritual y emocional. Además, en el Nuevo Testamento, la idea de renovación y restauración continúa siendo un tema central. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 leemos: Por lo tanto, si alguien está en Cristo, nueva criatura es, lo viejo ha pasado, he aquí, todo se ha hecho nuevo. Este versículo nos recuerda que en Cristo somos transformados y renovados, dejando atrás la vieja vida de pecado y comenzando una nueva vida en justicia y verdad. Esta transformación es posible a través del Espíritu Santo que nos da vida nueva y nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Romanos capítulo 8 versículos 10 y 11 afirma: Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Por lo tanto, el mensaje de Dios de restauración y renovación son relevantes para nosotros hoy. Son un recordatorio del amor inquebrantable de Dios y de su capacidad para traer vida donde hay muerte, esperanza donde hay desesperación y renovación donde hay destrucción. En Cristo estamos invitados a experimentar esta renovación y a vivir una vida que refleja la gloria y la bondad de Dios. Isaías capítulo 43 versículos 18 a 19 dice: No os acordéis de las cosas pasadas, ni consideréis las antiguas. He aquí, hago algo nuevo, ahora saldrá a la luz, no lo percibiréis. Haré un camino en el desierto y ríos en el yermo. Dios nos está llamando a no aferrarnos a nuestro pasado, sino a mirar hacia adelante hacia lo nuevo que Él está haciendo. Incluso en los desiertos de nuestras vidas, Dios promete hacer que los ríos fluyan, un signo de vida y esperanza en medio de la desolación. La cruz de Cristo es el punto culminante de este mensaje de renovación y transformación. En Colosenses capítulo 2 versículos 13 y 14 leemos: Y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó con Él,
perdonándoos todos los delitos y habiendo cancelado el documento de deuda que había contra nosotros en sus ordenanzas, lo cual nos era contrario, lo quitó de en medio de nosotros, clavándolo en la cruz. Este pasaje destaca la magnitud de lo que Jesús realizó. Él no solo perdonó nuestros pecados, sino que también eliminó completamente la deuda que teníamos con Dios, clavándola en la cruz. La resurrección de Cristo es la prueba final de la capacidad de Dios para traer vida donde había muerte. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 22, Pablo escribe, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección de Cristo no es solo un evento histórico, es la garantía de nuestra propia resurrección y renovación. Así como los huesos secos de Ezequiel fueron reunidos y revividos, nosotros también en Cristo somos reunidos y traídos a la nueva vida. Este mensaje de renovación y esperanza es particularmente relevante en tiempos de dificultad y desesperación. Nos recuerda que no importa cuán desoladora sea la situación, Dios tiene el poder de transformar y revivir en medio de las adversidades. Podemos aferrarnos a la promesa de que Dios está trabajando para hacer algo nuevo en nuestras vidas.